Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo presencial, San Luis Rapid and Blitz, en el que se están jugando 10 grandes maestros dicho torneo y hay dos bloques, uno a partidas rápidas, otro a Blitz. Estamos en las partidas rápidas, un todos contra todos a una sola ronda. Y volvemos a repetir uno de los jugadores, Madmeyarov, que había jugado brillantemente en la partida que hemos visto anteriormente con piezas negras contra Leinier Domínguez, y en esta ocasión se enfrenta a Sam Sankland. Corresponde a la ronda número 5 y ya en el tablero de 4. Vamos a ver un momentito quizás mejor, que lo había preparado ya para este vídeo como había comentado en el anterior, la clasificación a través de la página de Chess24. Vamos al principio y como vemos, Fabiano Caruana y Nakamura, que tengo pendiente también traer alguna partida de él, pues están en las primeras posiciones. Aunque vemos muchos puntos, este torneo suma 2 puntos el haber ganado y 1 punto el hacer tablas. Por lo tanto, se han jugado realmente 6 partidas, pero con este doble o esta nueva puntuación para este torneo, pues de ahí que salga 9 puntos de 12 posibles. Madmeyarov en tercera posición, que viene con las piezas blancas, Wesley So, Richard Rapport, Leinier Domínguez y Sam Sankland, que lleva las negras con 6 puntos. Y un poquito más abajo, pues resto de jugadores. Volvemos a la partida en la que, un segundito, cierro ahí, en la que va a ser muy interesante. D4 ya en el tablero, caballo F6 y tras C4 se juega E6. Caballo F3 entrando en la anti-ninzo india. Si las piezas blancas juegan caballo C3, permiten de alguna manera este alfil B4 y entramos en la defensa ninzo india. Tras jugarse caballo F3, pues el alfil no clava ninguna pieza en esta posición, pero se juega D5 y transpone a un gambito de dama. Caballo C3, E6, entrando así en una defensa semieslava, estructura de peones en torno a las casillas blancas y este alfil que está sin desarrollar, no está fuera de la estructura de peones. Vamos a ver las ideas de uno y de otro. Este E3, línea principal, caballo B, D7 y tras dama C2 se juega alfil D6. Más jugadas de desarrollo con este B3. Ahora las piezas negras, Sam Sankland aprovecha para enrocarse en corto y tras alfil E2, proponiendo lo mismo Madmeyarov, se juega B6. Este movimiento libera esta casilla de B7 para poder desarrollar este alfil por la gran diagonal, fianchetarlo, como vemos, pues por su diagonal natural. Tiene de momento varias piezas y peones por el medio. La partida continúa ahora con enroque en corto para las blancas, alfil B7 y alfil B2. Ambos jugadores fianchetan sus alfiles de damas y ahora es momento de traer las torres al centro del tablero. Primero, que le toca jugar a las negras, que me cuelo, se juega este dama E7, torre A D1 y tras torre A D8, de alguna manera se están preparando las piezas para venir ya con alguna ruptura central. Prácticamente se había completado el desarrollo, una de las torres en cada jugador se había trasladado al centro y es por parte de las piezas blancas jugando este E4. Hay varias capturas en dicha casilla, D por E4, caballo por y tras dama por E4 se aprovecha por parte de Sam Sankland para presionar de alguna manera a la dama, ganar espacio y esta se tiene que retirar. C5 con nuevo ataque a un peón central por parte de las negras. Además, estos dos alfiles, como vemos, pues gracias a este C5, por ejemplo, el alfil de casillas blancas ya tiene cierta fuerza en la posición, también el alfil de casillas negras, y la partida continúa con este torre Fe1. Tras estos movimientos, C por D4, caballo por D4 y tras jugarse 5 tocando al caballo, este se retira a B5 y de alguna manera es una imprecisión, ya que aquí quizás una jugada más fuerte, también quizás complicada de hacer, era permitir la captura del caballo en caso de que las negras lo hiciesen y jugar este alfil de 3 como acabamos de ver en la línea muy rápidamente. Este E por D4 tocando a la dama, aunque tras dama por E7 y cambio de damas, pues se está recuperando la pieza en la séptima fila y además pues de alguna manera hay cierta ventaja para las piezas blancas. No obstante, tras jugarse este caballo B5, como decimos, pues
como vamos a ver también, Sam Sankland lo va a castigar. Tras estos movimientos, de momento se juega este alfil C5 tocando nuevamente a la dama, esta se retira a G3, F4, bailando a la dama de alguna manera de un lado para otro, y esta se refugia en H3. Aquí las piezas negras podrían jugar un rey H8, quizás un torre F6 para torre H6, o también este caballo F6 que también, como vamos a ver, es bastante interesante en la posición. Mientras tanto se juega caballo C3 y ahora por parte de Sam Sankland realiza un sacrificio de pieza para extraer el rey de su guarida. Juega este alfil por F2 con jaque, rey por F2 y alfil C8. También se reconduce el alfil de casillas blancas, se trae a la diagonal de C8 tocando de momento a la dama y posteriormente va a venir a esta casilla de G4. Estaría defendido por el caballo de F6 y aquí ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Si intentan retirar la dama y llevarla por ejemplo a F3, podría venir este caballo G4 con jaque y tras llevar el rey a F1 incluso continuar con dama H4. La idea es entrar con la dama en la posición, en H2, y si aquí, por ejemplo, pues se juega este H3, tienes caballo por caballo H2 jaque, no entrando con la dama, sino tocando con el caballo y dando un doble al rey y ganando la dama. En caso de retirar en esta misma posición el rey no a F1 sino a G1, es ahora cuando la amenaza es de mate por parte de las blancas, y si se juega este H3, pues la línea podría continuar quizás con este caballo E3. Tendrían un caballo muy potente en la posición, hay bastante ventaja y de alguna manera podría ser definitivo. Se juega torre por D8 entregando la dama y aquí Sam Sankland decide no capturarla y continuar con torre por D8. Quizás si hubiesen capturado las piezas negras hubiesen mantenido ventaja, pero de alguna manera menos ventaja de lo que han conseguido con este torre por D8. Siguiendo un poquito con la línea, aquí se puede capturar primero dando un jaque y tras rey por F8, G por H3. Aunque se han cambiado torres o una torre por dama e incluso las piezas blancas cuentan con más material, están prácticamente perdidas. Primero un jaque en C5, rey F1, hay varias posibilidades, pero todas de alguna manera pues son ventajosas para las piezas negras. Dama E3 y aquí se puede jugar este alfil G4, quizás la dama puede retirarse a D3 dando un jaque, también este alfil está sin defender y tras jugarse un rey F2 en la posición, ahora se podría jugar este E4. También funcionaría un caballo G4, E4 pues acercando los peones y de alguna manera pues se está ganando la partida fácilmente. No obstante, se decide capturar primero en D8, la columna está abierta para esta torre y entrar en la séptima y seguir con la presión en la posición. Se juega G4, si aquí se captura o se decide capturar al paso por parte de las negras, son las blancas las que ganan la partida. De alguna manera esta dama puede salir del atolladero en el que se encuentra con este dama por G3 y cuentan con más material, por lo que tiene que andar muy fino Sam Sankland y tras G4 juega este torre D2, además de clavar al alfil de casillas blancas, está tocando al alfil de casillas negras. Tras estos movimientos se juega este torre D1, quizás para mermar el ataque de las piezas negras, pero con alfil por G4 defendido por el caballo de F6 se decide abandonar. Hay doble ataque sobre el punto de E2, es verdad que también está defendido por parte del caballo de C3, podría caer este alfil en B2 y además la dama está tocada en H3. Siguiendo una de las líneas, tras este abandono por parte de Madmeyarov, se podría jugar dama F1, intentando salvar la dama, dama C5 con jaque y tras retirar el rey a E1, torre por B2. Como decíamos, se gana esta pieza para las negras, alfil por G4 podría continuar y tras dama E3 con jaque este rey no puede escapar. Si colocamos la dama, pues podría capturarse por parte de la torre de B2. Por lo tanto, vamos a seguir con la línea colocando el alfil en E2, pero no obstante, dama por C3 con nuevo jaque, el rey puede venirse hasta F2 y tras jaque con el caballo en G4, este alfil no puede capturar ya que está clavado,
pues podría retirarse el rey a G1. Hay varias líneas o sublíneas dentro de estos movimientos que estamos viendo, pero en todas las variantes hay ventaja para las piezas negras. Se podría continuar con este dama E3 con jaque, y si rey G2, torre por E2 con nuevo jaque, el dama por E2 entregando la dama, y tras un nuevo jaque el rey viene hasta H3. Prácticamente el rey se queda sin movimientos. Primero se puede capturar en D1 manteniendo la defensa por parte del caballo, y si aquí el rey se retira a H4, pues podría venir quizás este caballo F6 para posteriormente entrar con la dama en G4 y dar mate, o si no se hace ningún movimiento por parte del rey, se retira el caballo y el mate se va a dar sí o sí en G4. Otro movimiento por parte de un peón o también por parte del rey, y con este dama G4 pues las negras ganarían. ¿Cómo cambian las partidas rápidamente? ¿No? Madmeyarov había ganado la partida anterior, pero Sam Shankland se ha impuesto con piezas negras, y vamos a ver qué es lo que pasa en esta tercera ronda. Por mi parte nada más, vamos hablando, un saludo, chao chao.